Muy bien, estamos en directo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendiendo Stata. Estamos en directo en el canal de Twitch del Economista Camuflado y si lo estáis viendo en YouTube lo estaréis viendo en diferido. Muchas gracias por pasaros por aquí. Como sabéis, estamos haciendo estas sesiones en directo con tal de que podáis hacerme llegar rápidamente todas vuestras dudas y comentarios sobre Stata, lo cual podéis hacer en cualquier momento durante la sesión dejando vuestras preguntas en el bloque de comentarios. Bien, si recordáis, estamos siguiendo una serie de tutoriales sobre el funcionamiento de Stata. En el capítulo anterior estuvimos repasando cómo utilizar los comandos append y merge para combinar datos procedentes de distintas fuentes en un único archivo de tipo DTA que podemos crear en Stata y podemos manipular a nuestro gusto. Bien, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy va a ser hablar sobre una serie de trucos, quizá consejos o, mejor dicho, buenas prácticas sobre cómo escribir scripts en Stata. A estas alturas del curso, de esta serie de tutoriales, ya hemos visto muchas veces cómo utilizar estos scripts que llamamos do-files en Stata y que nos permiten registrar todas las instrucciones, todos los comandos que tenemos que implementar para seguir las tareas que necesitamos seguir para realizar cambios en los datos que tenemos cargados en la memoria de Stata. Es aconsejable escribir uno de estos scripts para poder registrar todo lo que vamos haciendo a lo largo de un proyecto que estamos realizando en Stata. Entonces ya tenemos práctica sobre cómo utilizar estos scripts y de hecho en el repositorio de GitHub estoy subiendo todos los scripts que voy escribiendo a medida que vamos haciendo estas sesiones en los tutoriales. Bien, entonces lo que hoy vamos a ver es una serie de buenas prácticas sobre cómo utilizar estos scripts, cómo escribirlos, con tal de que podamos aprovecharlos al máximo y podamos darle un buen uso. Entonces a esto vamos a dedicar la sesión de hoy. Durante la sesión vamos a aprender vamos a aprender más sobre cómo especificar los directorios donde guardamos todos los materiales que podemos cargar en la memoria de Stata y que vamos guardando desde Stata. Y también vamos a aprender a utilizar log files que también van a ser muy útiles para registrar todo lo que vamos haciendo durante nuestras sesiones de trabajo. Entonces voy a mostraros ya mi escritorio donde tengo abierto Stata y también voy a fijar, el tema del directorio lo vamos a dejar para después porque os lo voy a mostrar durante la sesión. Bien, entonces ya tenemos Stata abierto de tal manera que podemos empezar con la sesión. Y como digo, en cualquier momento, cualquier pregunta o cualquier comentario que tengáis, por favor, dejádmelo en la ventana de comentarios para que los vaya viendo sobre la marcha y los pueda ir contestando. Bien, como digo, el primer punto del que me gustaría hablar en el tutorial de hoy trata sobre cómo fijar directorios en Stata. Este es uno de los puntos en los que he insistido mucho durante la serie. Al principio de cada capítulo lo primero que hacía era fijar el directorio dentro de Stata, es decir, el lugar dentro de mi ordenador donde tengo todos los archivos que voy a usar durante mi sesión de trabajo y donde también Stata va a guardar todo lo que le digamos. Si estamos trabajando con una base de datos, hacemos cambios y guardamos la base de datos con todos esos cambios,
esa base de datos va a estar guardada en ese directorio que hayamos indicado al principio. Bien. Sobre fijar directorios, recordáis que hemos estado utilizando el comando cd todo el rato para fijar ese directorio de trabajo, pero también otro comando muy útil antes de hablar sobre este o de utilizar este en la sesión de hoy es el comando que quería enseñaros, es el comando pwd. Entonces, ¿para qué sirve este comando pwd? Este comando pwd lo que nos va a decir es el directorio en el que Stata está mirando en este momento. Entonces puede ser que hayamos abierto el programa, ¿vale? Como yo he hecho ahora. Y entonces queramos saber cuál es el directorio en el que Stata está mirando ahora mismo para buscar archivos y todo lo que vaya a utilizar. Entonces si yo escribo pwd, si ejecuto este comando, Stata me devuelve el directorio en el que está mirando en este momento. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Vale? Este es el directorio en el que me encuentro en este momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiarlo? Bueno, pues para cambiarlo simplemente tengo que escribir la ruta del directorio donde quiero establecerme ahora. Entonces buscamos esa ruta del directorio donde queramos ir en nuestro ordenador, la pegamos y ahora pues la podemos ejecutar. Y entonces Stata, ahora, si ejecutamos de nuevo el comando pwd, pues va a estar mirando a ese nuevo directorio que hemos establecido. Bien, entonces esto es el primer paso que tenemos que seguir siempre que estemos trabajando con Stata. Estar seguros de cuál es el directorio en el que va a estar Stata buscando los archivos y donde va a guardar todo lo que hagamos con el programa. Bien, otro comando que puede ser interesante es el comando dir. El comando dir básicamente lo que va a hacer es devolveros en la ventana de resultados una lista con los nombres de todos los archivos que tenéis en ese directorio. Simplemente va a hacer eso. Entonces es como si abrís la ventana de vuestro directorio en el ordenador, pues simplemente os va a hacer una lista de todos los archivos que tenéis ahí, simplemente. Entonces, bueno, pues esto también puede ser interesante. Y también otro comando que puede ser interesante es el comando mkdir. ¿Qué es el comando mkdir? El comando mkdir lo que te permite es crear un nuevo directorio, una nueva carpeta directamente desde Stata, sin necesidad de abrir las ventanas de tu ordenador donde aparezcan esas carpetas y crearla tú manualmente en tu ordenador. No hace falta hacer eso, es decir, desde Stata mismamente, sin salir desde Stata, se pueden crear carpetas donde puedas guardar archivos. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto mkdir ahora y escribo, por ejemplo, un nombre como este, mydirectory3, entonces lo que va a hacer este comando es crear una carpeta nueva dentro del directorio en el que estemos ahora. Es decir, el directorio en el que estoy trabajando ahora es este de aquí, ¿no? Bueno, pues lo que va a hacer Stata ahora es crear una carpeta nueva dentro de este directorio que podemos usar si lo deseamos. Entonces esto también puede ser una función útil. Ahora bien, ¿cómo moverse de un directorio a otro? Bien, ya sabemos que podemos utilizar el comando cd y escribir directamente la ruta completa del directorio al que queramos ir, pero podemos hacer lo siguiente para movernos entre directorios. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Vale, si yo escribo ahora esto que tenemos aquí, esto que tengo aquí, ¿qué significa esto? Con esto lo que le voy a decir a Stata, ¿vale? Si escribo simplemente esto es que quiero
cambiar el directorio en el que estoy trabajando a un nivel arriba, ¿vale? Es decir, imaginemos que yo tengo el directory 1, ¿vale? Tengo el main directory y tengo el directory 2, ¿de acuerdo? Vale. Imaginemos que yo estoy trabajando aquí. Imaginemos que al principio con el comando cd, el directorio que hemos establecido como principal para trabajar ahí, para que Stata busque todos los archivos, es este directorio. Si yo ahora escribo cd dos puntos y esta barra de aquí, lo que le estaré diciendo a Stata con esto es que quiero pasar desde el main directory al directory 1. ¿De acuerdo? Es decir, quiero ir un nivel hacia arriba. No hace falta copiar la ruta completa al directory 1. Escribiendo simplemente esto, le estaré diciendo a Stata que quiero moverme un directorio hacia arriba, una carpeta hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ejecuto ahora esto de aquí, ¿vale? Si os fijáis, aquí en las rutas que especifica Stata, al principio yo me encontraba en este directorio, ¿vale? Me encontraba en la carpeta materiales Stata, que estaba dentro de otra carpeta que se llama aprendiendo Stata. Cuando ahora he ejecutado este comando, cd dos puntos y la barra, nos fijamos que ahora estamos dentro de la carpeta aprendiendo Stata, que es precisamente la carpeta contenedora de materiales Stata, que es donde estaba antes. ¿Qué tenemos que hacer para movernos una carpeta hacia abajo? Pues para movernos una carpeta hacia abajo, simplemente tenemos que escribir el nombre del directorio de la carpeta a la que queramos ir. Es decir, ahora queremos pasar desde materiales Stata a una de las carpetas que hay dentro, que es aprendiendo Stata, donde estábamos antes. Bueno, pues simplemente escribimos cd materiales Stata y entonces iremos ahí. Voy a dejar las instrucciones aquí. Esto es lo que ejecutamos antes. Y ahora voy a poner esto. Bien. Y entonces de esta manera volvemos a esa carpeta que estaba dentro de la carpeta aprendiendo Stata. ¿Vale? Aquí estamos. ¿De acuerdo? Y podemos utilizar estas instrucciones para movernos todos los niveles que queramos. ¿Que queremos movernos dos niveles hacia arriba, dos carpetas hacia arriba? Pues entonces tendríamos que escribir esto. Ahora. ¿De acuerdo? Dos puntos barra dos puntos, nos moveremos dos carpetas hacia arriba, dos niveles hacia arriba. ¿Vale? Si escribiésemos aquí para movernos hacia abajo a directory my directory 3, que es una carpeta que hay dentro de materiales Stata, entonces nos moveríamos dos niveles hacia abajo. ¿Bien? Este es el funcionamiento. Carpetas hacia arriba utilizamos estos dos puntos seguidos de la barra. Carpetas hacia abajo, pues escribimos el nombre de la carpeta que hay dentro de la carpeta donde estamos, y así sucesivamente. Y a la hora de utilizar comandos como use o save para cargar datos a la memoria o para guardar bases de datos, la lógica es la misma. Entonces, digamos que tenemos el siguiente caso. Voy a escribir el comando use y ahora imaginemos que tenemos el siguiente caso, ¿vale? Imaginemos que estamos dentro de la carpeta, ahora mismo estamos dentro de la carpeta materiales Stata, ¿bien? Y ahora imaginemos que tenemos ahora un archivo que se llama example.dta que está dentro de una carpeta que se llama myDirectory2 y ese myDirectory2 está dentro de otra carpeta que se llama myDirectory1 que está dentro a su vez de materiales Stata. Es decir, tenemos la siguiente estructura.
tenemos la carpeta materiales stata. Dentro hay una carpeta que se llama myDirectory1 y dentro de esa hay una carpeta que se llama myDirectory2. Y dentro de ese myDirectory2 tenemos un archivo que se llama example.dta. Bueno, pues podemos indicar que el archivo example.dta está ahí dentro de la carpeta myDirectory2 haciendo esto. Simplemente tenemos que escribir esta ruta y entonces Stata encontrará el archivo example.dta que está dentro de la carpeta myDirectory2. Lo mismo ocurre con el comando save. El comando save, digamos que tenemos otra carpeta dentro de materiales stata. ¿Vale? Esto lo voy a poner como comentarios porque en realidad no son instrucciones, no son comandos, sino que son simplemente comentarios, ¿vale? Simplemente para que entendáis mejor lo que estamos haciendo. Entonces, estamos dentro de la carpeta materiales stata. Imaginemos que tenemos ahora otra carpeta dentro que se llama another directory, ¿vale? Y ahí dentro queremos guardar una base de datos nueva, ¿vale? Pues podemos indicarlo también en save. Podemos poner simplemente another directory barra y ahora el nombre del archivo que queramos guardar en formato DTA. Y entonces Stata entenderá que dentro de la carpeta another directory que está dentro de nuestro working directory, dentro de materiales stata, tiene que guardar este archivo que se llama anothercopy.dta. La misma lógica aplica al comando erase que vimos en uno de los capítulos anteriores, que como sabéis nos permite borrar archivos del ordenador. Simplemente para borrar ese archivo, pues tenemos que aplicar lo mismo, ¿vale? Podemos escribir la ruta de la misma manera y entonces Stata irá a la carpeta another directory y allí borrará el archivo anothercopy.dta. Y así de esta manera podemos movernos entre distintos directorios, entre distintas carpetas. Como veis es muy fácil. Si no, bueno, la alternativa para no equivocarnos es copiar la ruta completa de nuestro ordenador dentro de nuestro ordenador, pero de esta manera, pues bueno, estaremos utilizando menos líneas de código. Bien, entonces ahí tenemos cómo utilizar los directorios. Y ahora también vamos a hablar un poco acerca de los llamados log files. Entonces, lo primero de todo, ¿qué son los log files? Los log files. ¿Qué es esto de los log files? Bien. Los log files son una funcionalidad muy útil dentro de Stata que nos permite hacer lo siguiente. Un log file nos permite crear un registro de todo lo que hayamos producido durante una sesión de Stata. Es decir, un log file básicamente va a consistir en un archivo de texto que va a grabar todos los resultados que vayan apareciendo en la ventana de comandos. Eso es un log file. A ver, lo hemos perdido ahora, vale, ahora se debe ver. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un log file. ¿Vale? Básicamente es una manera de llevar un registro de todo lo que vamos haciendo durante nuestra sesión de trabajo. Va a guardar todo lo que produzcamos en la ventana de resultados, en un archivo que puede tener la terminación log o la terminación smfl y que puede ser abierto por procesadores Word o también por
otros tipos de programas para leer archivos de texto, como puede ser Notepad, quizás, o TextEdit, etc. Entonces es simplemente pues, bueno, una manera de guardar todos los resultados que hayamos producido durante una sesión de trabajo. Bien, ¿cómo podemos crear uno? Bueno, pues para crear uno, simplemente lo que tenemos que utilizar es el comando log_using. Log_using lo que nos va a permitir es abrir uno de estos archivos de tipo log. Y ahora tenemos que escribir el nombre del archivo. Vale, vamos a llamarlo myFirstLogFile. Y ahora .log, o podemos ponerla también .smcl. Vale, estas son las dos terminaciones que podemos utilizar. También podríamos utilizar otras terminaciones de tipo tech. Bueno, precisamente la de tech es un truco que podemos ver en algún punto más adelante en la serie y que es muy interesante. Si trabajas con LaTeX, con el programa para escribir textos a LaTeX, pues va a ser muy interesante y podemos verlo en un capítulo posterior de la serie. También podemos utilizar la terminación txt, ¿vale? Es un archivo de texto al final. Pero vamos a poner la terminación log de momento, ¿vale? Y ahora podemos añadir también la opción replace, que, como sabéis, lo que nos permite es sobreescribir archivos en Stata. De manera que si ya hay un log file que se llama myFirstLogFile en nuestro directorio, pues lo que vamos a hacer es sobreescribir ese archivo para guardar este nuevo que estamos abriendo ahora. Bien, entonces cuando ejecutamos este comando, veis que Stata nos está diciendo, nos ha dado ese mensaje, ¿vale? Que nos dice, bueno, aquí tenemos este archivo, este log file que ha sido guardado en tu directorio, ¿vale? Este archivo de texto que ha sido abierto este día a esta hora. Bien, ahí está. Entonces, tenemos eso por ahí. Hemos abierto ese archivo de texto. Y ahora, pues, lo que podemos hacer es trabajar en Stata. Entonces, hacemos lo que tengamos que hacer en nuestra sesión de trabajo. Por ejemplo, si ejecuto el comando display para simplemente mostrar un mensaje en la ventana de resultados y pongo, bueno, this is my first log file, ¿vale? O algo así, ¿vale? Pues puedo ejecutar ese resultado, ¿vale? Ahí tenemos ese mensaje y ahora lo que podemos hacer es cerrar el log file, ¿vale? Con log close lo que hacemos es cerrar el log file. De tal manera que todos los comandos que ejecutemos después ya no se van a grabar en ese archivo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a cerrar el log file. Ya no se va a grabar nada más. Bien. Y entonces ahora lo que podemos hacer es ver precisamente, bueno, cuál es el resultado de lo que acabamos de hacer. Entonces para ver el log file podemos ir a View, ¿vale? Si vais arriba a las pestañas donde aparecen las opciones Archivo, Editar, Ver, o si tenéis Stata en inglés, las opciones File, etc. En los menús de arriba pues podéis ir a la opción que se llama Log y luego ahí podéis ir a View y ahora podéis buscar el log file, ¿vale? Ahora podéis buscar el log file. Si escribimos ahora el nombre del log file que hemos producido, ¿vale? Pues vais a ver esto que tenemos aquí. Quizás es un poco pequeño para vosotros, voy a aumentar el tamaño de la fuente para que lo podáis ver mejor. Bien, entonces ahí lo veis. Eso es el log file, esa es la apariencia que tiene un log file. Entonces veis que aquí lo que ha hecho Stata ha sido grabar la ventana de resultados después de que hemos ejecutado este log using que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí veis el mensaje, this is my first log file.
Y aquí pues bueno, aparece también el mensaje de cuando se ha abierto el log file y otro mensaje para indicar cuando se ha cerrado ese log file. Bien. Entonces esto es muy útil porque nos permite mantener un registro de todo lo que hayamos hecho durante una sesión. Entonces, con este log file que estamos registrando todo lo que produzcamos en términos de resultados, en términos de lo que vemos en la ventana de resultados de Stata, y con el do file, donde registramos todos los comandos que vamos escribiendo, pues esta combinación de archivos es la que tenemos que seguir para registrar todo lo que vamos haciendo durante nuestras sesiones de trabajo y a lo largo de un proyecto. Entonces esto es súper útil para trabajar con proyectos largos donde estamos haciendo varias sesiones de trabajo con Stata sobre el mismo proyecto. Para llevar un registro es muy recomendable usar tanto do files como log files. Bien, y es muy importante utilizar el comando log close y log using. Log close para cerrar el log files y log using para abrirlos. De hecho, no podemos abrir un nuevo log file sin haber antes cerrado el log file que esté abierto, si hay alguno abierto. Entonces, por eso es recomendable hacer lo siguiente. Antes de abrir el nuevo log file que queramos, lo que podemos hacer es escribir esto. Podemos escribir capture log close para asegurarnos de que se cierra el log file si hubiese alguno abierto. ¿Qué es esto del comando capture? Esto del comando capture es una indicación que podemos poner a cualquier comando de Stata que hay que usar con cuidado. Capture básicamente lo que hace es decirle a Stata que ejecute el comando que siga después de la palabra capture, de tal manera que si el comando funciona, pues el comando va a ser ejecutado y bueno, pues todo va a funcionar bien. Pero si el comando diese algún error, Stata no va a dar un mensaje de error, sino que, bueno, no va a producir nada en la ventana de resultados, no va a producir ningún mensaje de error y si ejecutamos más instrucciones después, pues Stata va a seguir ejecutando las instrucciones que vengan después. Stata no va a decir nada sobre que haya un error. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Pues porque imaginaos que no hay ningún log file abierto al principio de nuestra sesión de trabajo. ¿De acuerdo? No hay ningún log file abierto. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay ningún log file abierto, cuando nosotros ejecutemos este bloque de aquí, Stata, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, si no hay ningún log file abierto, el comando log close daría un mensaje de error, porque no hay ningún log file que cerrar. Pero como estamos utilizando la palabra capture antes, ese mensaje de error va a ser omitido y Stata va a pasar a ejecutar la siguiente línea donde abrimos un nuevo log file. Hacemos lo que tenemos que hacer con el display, que el resultado de display va a ser grabado en nuestro log file, myFirstLogFile, y luego después le habremos dicho a Stata que cierre ese log file, ¿vale? Y no va a haber ningún mensaje de error ni nada. Bien, si hubiese un log file abierto al principio, pues a la hora de ejecutar esta línea de comando, Stata cerraría ese log file que hay abierto, ¿sí? Y después de eso pasaría a abrir el nuevo log file que hemos llamado myFirstLogFile y haría todo lo que viene después. Entonces ese es un pequeño truco para utilizar estos log files. Bien, entonces podemos ejecutar todo esto y entonces pues podremos operar con nuestros log files sin ningún problema. Bien. También otra funcionalidad que puede ser útil es la siguiente, y es que podemos añadir
resultados a un log file que ya haya creado después de haberlo cerrado. Me explico. Nosotros acabamos de crear el log file que se llama myFirstLogFile, donde lo único que hemos puesto es este mensaje que se llama, este mensaje de display, ¿vale? Aparece ese mensaje. Display, this is my first log file, y eso es lo único que tenemos guardado en ese archivo. Y hemos cerrado el archivo de tal manera que ya todo lo que produzcamos ahora en Stata, todos los resultados que vengan ahora ya no van a ser guardados ahí. Pero imaginaos que queremos añadir más resultados. Imaginaos que queremos, digamos, de alguna manera abrir de nuevo el log file y añadir más cosas. No sobreescribir el log file, sino añadir más resultados. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues para eso lo que tenemos que utilizar es el comando log_using, escribir el nombre del log file y ahora añadir la opción append. De esta manera lo que estaremos haciendo es reabrir nuestro log file y añadiremos resultados. Añadiremos los resultados que produzcamos ahora en Stata. Entonces, si hacemos eso, veis que ahora aparece ese mensaje que nos dice que, bueno, que hemos abierto de nuevo nuestro log file y ahora pues lo que podemos hacer es volver a ejecutar comandos y se grabarán en nuestro archivo. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, digo display, vamos a añadir una tabla y ahora hacemos un tabulate, ¿vale? En este momento no tenemos ninguna base de datos cargada, pero imaginemos que queremos usar, por ejemplo, vamos a utilizar la base de datos de coches que viene por defecto en Stata. ¿Vale? Si ahora hacemos un tabulate de una de las variables, por ejemplo, digamos que queremos hacer, por ejemplo, un tabulate de la variable foreign. Bien, vale, pues ahí tenemos el resultado, ahí lo veis. Todo eso se va a añadir a nuestro log file. Y una vez hemos terminado, vamos a cerrar el log file con log close, como hemos hecho antes. Entonces hacemos eso. Bien. Hacemos eso. Cerramos el log file. Y si ahora abrimos el log file de nuevo para ver lo que tenemos ahora, pues aquí veis lo que ha pasado. Aquí veis todo el registro. Bien, aquí esta primera parte del archivo se corresponde con todo lo que hicimos al principio en este primer bloque. Creamos el archivo por primera vez, ejecutamos display this is my first log file y lo cerramos. Y después veis que aquí después de estas dos líneas aparece de nuevo el mensaje de log file ha sido abierto y aquí veis el comando sizeUseAuto que hemos utilizado para cargar en la memoria de Stata la base de datos de coches. Y veis también que aparece el resultado del comando tabulate foreign. Y al final el mensaje correspondiente al log file que ha sido cerrado. Bien. Entonces aquí veis cómo podemos utilizar este tipo de archivos, estos log files, para registrar todo lo que hagamos durante una sesión de trabajo. Bien, después de esto también me gustaría daros algunas recomendaciones adicionales a la hora de escribir do files, a la hora de programar en Stata. En realidad esta es una recomendación para programadores en general. Que programéis lo que programéis, sea Stata, sea Python, sea R, sea lo que sea, a la hora de escribir scripts es muy importante seguir una serie de recomendaciones básicas. Y una de ellas es, pues, a la hora de escribir scripts, sobre todo si tus scripts pueden ser utilizados por otras personas,
Pero también, en el caso de que solamente seas tú el que trabaje con tus scripts, es muy recomendable en cualquier caso empezar tus do files siempre con un título, también el nombre del programador, una fecha. Esto que estoy haciendo aquí yo, pues bueno, pues aquí no estoy siguiendo esta recomendación, pero después de terminar este tutorial voy a seguirla, voy a escribir el nombre, voy a escribir la fecha, ¿vale? Para seguir esta recomendación. Es decir, es muy importante básicamente ser ordenado y escribir vuestro do file, vuestros scripts de la manera más clara posible. De tal manera que cualquier persona, cuando abra el do file, pueda entenderlo fácilmente. También esto es muy recomendable, como digo, para vosotros mismos, sobre todo para proyectos largos. Muchas veces cuando trabajamos en proyectos largos, a lo mejor estos proyectos se extienden durante meses y es posible que este proyecto conste de muchas partes distintas y pasemos a lo mejor un mes trabajando en una parte del proyecto y luego en el siguiente mes pasamos a otra. Pero el mes que viene después volvemos a la parte anterior y entonces si no tenemos nuestros do files escritos de una manera clara y ordenada, pues es posible que no nos acordemos de nada de lo que habíamos hecho al principio y tengamos problemas para entender incluso lo que nosotros mismos hemos escrito. Por eso es muy recomendable escribir vuestros scripts de manera ordenada. También poniendo tantos comentarios como sea posible. ¿Vale? Sabéis que para escribir comentarios en Stata utilizamos los asteriscos y todo lo que venga después en la línea, como aquí, es interpretado por Stata como un comentario, es decir, no como un comando que ejecutar, sino esto es simplemente un comentario para que cualquier persona que lea el do file pues pueda entender qué es lo que está pasando en esa parte del programa. Entonces es muy recomendable escribir comentarios también. Para escribir comentarios también podéis utilizar, sobre todo para comentarios largos, podéis utilizar también estas dos barras y todo lo que venga después también va a ser un comentario. O también podéis utilizar la barra asterisco y asterisco barra, de tal manera que todo lo que haya aquí, entre estos dos asteriscos barra, va a ser un comentario. Incluso si extendemos el comentario en distintas líneas, todo eso va a ser interpretado como comentario en Stata. Y también otra práctica muy buena, sobre todo para evitar que un mismo comando se extienda de esta manera. Como veis aquí tenemos este comando que está en la línea 6, pero que es tan largo que Stata, pues bueno, lo que ha hecho ha sido escribirlo de esta manera. Veis que el comando salta aquí, en realidad no está saltando a una nueva línea, sino que bueno, está haciendo este salto aquí. Pero si extendemos el espacio del do file, bueno, veis que nos queda esta línea muy larga y esto, pues bueno, queda feo, puede ser incluso difícil de leer. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que podemos utilizar, bueno, en este caso, la línea es muy larga debido a que la ruta del directorio es muy larga. Pero lo que ocurre es que podemos utilizar, en muchos otros casos, en este caso no lo recomendaría porque al tratarse de una ruta de un directorio, pues bueno, si hacemos lo que vamos a hacer ahora podemos romper la ruta y entonces Stata se va a confundir. ¿Y qué es lo siguiente? Y es que podemos utilizar estas 3 barras, ¿vale? Y saltar a la siguiente línea. Con estas 3 barras lo que le estamos diciendo a Stata es que lo que viene después en la línea siguiente continúa el comando que habíamos empezado en la línea anterior. Entonces esto puede ser muy interesante para escribir nuestros comandos de una manera, pues bueno, más bonita. Esto ya, pues bueno, pues es cuestión de gustos, aunque como digo, yo lo recomiendo porque las líneas muy largas en
los do files son difíciles de leer. Entonces esto también es recomendable, añadir estas líneas. ¿De acuerdo? Podemos añadir tantas barras como queramos, ¿vale? Eso sí, pues bueno, evitando que las barras, pues bueno, toquen alguna parte, como puede ser, por ejemplo, si ponemos 3 barras aquí, esto no es recomendable porque esto, bueno, en este caso afecta al nombre de un archivo, esta se puede confundir, esto no lo recomiendo hacer, pero en estos espacios que hay entre cada palabra del comando, pues podemos poner esas barras y así, pues bueno, pues esto nos va a permitir escribir nuestro código de una manera más, bueno, más ordenada quizás, va a ser más fácil de leer. Por lo tanto, esto también es muy recomendable. Creo que así lo podéis ver mejor, ¿vale? Bien, así lo podéis ver mejor. Veis aquí el resultado de utilizar estas 3 barras. Y como digo, también esto es muy recomendable. Y bien, si no hay ninguna pregunta más, sabéis que podéis dejarlas en cualquier momento en comentarios en el canal de YouTube o en las redes sociales del Economista Camuflado. Como siempre vais a tener este directo subido en diferido al canal de YouTube y ahí pues podéis seguir haciendo vuestras preguntas, dejando vuestros comentarios y todo lo que queráis. Y nada más por mi parte, espero que este tutorial os haya resultado muy útil y espero veros muy pronto en el próximo capítulo de Aprendiendo Stata. Un saludo.